Ethan empujaba la pesada puerta de cristal del rascacielos Apex, el aire frío y pulcro inundando sus fosas nasales. Era temprano, el sol apenas asomaba sobre la ciudad, pero él ya estaba en su puesto, listo para el día. Su uniforme, impecable, contrastaba con la familiaridad con la que se movía por los extensos pasillos bañados en luz artificial. Ethan, o el chico de la limpieza como muchos lo llamaban sin mirarlo, era un joven negro con una presencia tranquila y unos ojos observadores que veían más de lo que a menudo revelaban. Su trabajo era rutinario, asegurarse de que los primeros empleados encontraran el edificio reluciente y accesible. Estaba ahí por necesidad, cuidando de su madre enferma y soñando con un futuro que, en la soledad de sus pensamientos, construía pieza a pieza. El Apex era su mundo, un microcosmos de ambición y éxito, donde él era solo una figura silenciosa entre el bullicio de los tiburones financieros. Su supervisión directa recaía en el señor Henderson, un hombre de mediana edad, con una corbata siempre demasiado apretada y una sonrisa que rara vez llegaba a los ojos. Henderson veía a Ethan como una simple herramienta, algo menor. Ethan, esos pasillos no se limpiarán solos, solía decir con un tono condescendiente cada vez que se cruzaban. Nunca un buenos días, solo órdenes y recordatorios constantes de su lugar. Ethan asentía, mantenía su postura erguida, una dignidad silenciosa que él mismo se encargaba de cultivar. Sabía que Henderson se regía por la apariencia, por el ruido, y él, Ethan, prefería el eco de sus propios pensamientos. En sus escasos descansos, se refugiaba en un rincón tranquilo, con un libro de ajedrez o frente a una pantalla de su viejo teléfono, donde las partidas se volvían batallas estratégicas, un lugar donde su mente podía volar libre. Hoy era diferente. Un aura de anticipación flotaba en el aire. El legendario inversionista tecnológico, el señor Sterling, visitaría el Apex. Henderson estaba nervioso, afanándose en cada detalle, intentando impresionar. La noticia corrió como pólvora. Sterling buscaría financiación para startups prometedoras. Para demostrar la agudeza intelectual de la empresa, Henderson propuso una partida de ajedrez improvisada. Solo para ver quién tiene chispa, había dicho con una sonrisa forzada. Sterling, un hombre imponente con una mirada penetrante, se paseaba por el vestíbulo principal rodeado de ejecutivos ansiosos. Henderson, buscando la aprobación, señaló al grupo. Sterling, con una risa grave, lanzó la provocación: «Gáname en ajedrez y financio tu startup». La oferta flotó en el aire, un desafío jugoso para los ambiciosos presentes. Ethan observaba desde la distancia, recogiendo un papel que alguien había dejado caer. Conocía a Henderson, su juego mediocre, su dependencia de movimientos predecibles. Sabía que Sterling, aunque un genio en los negocios, probablemente subestimaría a cualquiera que no emanara la misma aura de poder. Fue entonces cuando Sterling, su mirada barriendo el vestíbulo, se detuvo en Ethan, que estaba cerca, recogiendo unos papeles del suelo. Una sonrisa cínica se dibujó en su rostro. «Tú, chico», gritó, su voz resonando en el silencio expectante. Los ejecutivos se voltearon, luego Henderson con una mueca de confusión. «¿Crees que tienes lo que se necesita para jugar con nosotros?» Ethan levantó la vista, sus ojos encontrando los de Sterling. Había una chispa de desafío, una injusticia latente en la pregunta que lo impulsó a una decisión repentina. Respiró hondo y, con una calma que sorprendió a todos, incluso a sí mismo, dijo: «Acepto su desafío, señor Sterling». La mesa de ajedrez se instaló en el centro del vestíbulo, bajo la mirada de todos. Henderson palideció, indignado, mientras Sterling soltaba una carcajada. Le dio a Ethan una mirada despectiva, como si fuera un insecto. La partida comenzó. Ethan, con movimientos precisos y una serenidad inquebrantable, desplegó su estrategia. Sterling, confiado en su victoria fácil, jugó con descuido, subestimando cada movimiento del joven portero. Pero Ethan estaba en su elemento. Cada pieza se movía con propósito, anticipando las reacciones de Sterling, construyendo una telaraña invisible. Los pocos segundos que pasaban entre jugadas se sentían como una eternidad de análisis para Ethan. El señor Sterling empezó a fruncir el ceño, notando que algo no iba bien. El público, al principio indiferente, comenzó a prestar atención. Luego, en un giro inesperado, Ethan lanzó una secuencia de jugadas brillantes. Sterling se vio acorralado, sus movimientos se volvieron frenéticos, y de pronto, con un final seco, Ethan pronunció las palabras mágicas: «jaque mate». La partida había terminado. En solo 8 movimientos, el misterioso portero había derrotado al poderoso inversionista. El silencio en el vestíbulo era ensordecedor, solo roto por la respiración agitada de Sterling y la mandíbula caída de Henderson.
Oye, perdón por interrumpirte, pero antes de continuar, deja ese like si te está gustando. Ayuda mucho al canal. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Quiero saber si estoy llegando a gente de todo el mundo. Ahora vamos a continuar. La ovación inicial del vestíbulo del Apex se desvaneció tan rápido como había surgido, dejando a Ethan en medio de un silencio tenso. El señor Sterling, recuperando parte de su compostura, se levantó de la silla, una expresión de asombro y una pizca de molestia empañando su rostro habitual de confianza. Un grupo de ejecutivos que minutos antes habían estado ansiosos por impresionar a Sterling, ahora lo miraban a él, a Ethan, con una mezcla de incredulidad y respeto recién descubierto. Henderson, por su parte, lucía como un político atrapado en un escándalo de última hora. Su rostro, antes engreído, ahora reflejaba una profunda humillación. La multitud empezó a dispersarse, dejando tras de sí un rastro de susurros y miradas furtivas dirigidas a Ethan. Él, de pie junto a la mesa de ajedrez, sintió la familiar frialdad del suelo bajo sus pies, un ancla en medio del torbellino emocional que lo envolvía. La victoria, dulce y amarga, le recordaba el abismo entre lo que era y cómo lo veían. Pronto, las miradas se tornaron en acciones, y las palabras, en verdaderos ataques silenciosos que erosionaban su recién recobrada tranquilidad. Al día siguiente, el universo del Apex pareció contraerse, volviéndose un laberinto de indiferencia y rencores apenas velados. Henderson, al verlo, no le dirigió palabra alguna, pero su mirada era un frío meridional. Con gestos bruscos le indicaba las tareas más ingratas, las aras menos transitadas, como si quisiera relegarlo de nuevo a la invisibilidad de la que acababa de emerger. Esas alfombras no se van a aspirar solas, Ethan resopló, su tono más cortante que nunca. Y asegúrate de que los baños estén impecables. El señor Sterling podría tener una segunda visita sorpresa. No era una sugerencia, era un recordatorio de su lugar reforzado por la incomodidad de los colegas que, al cruzar miradas con él, las desviaban rápidamente, temerosos de ser asociados con el portero que venció a Sterling. La discriminación no se limitaba a Henderson. La señora Albright, jefa de marketing, normalmente una mujer de maneras impecables y una sonrisa profesional, lo esquivó deliberadamente mientras él recogía restos de café en el área de descanso. Su mirada pasó sobre él sin registrar su presencia, como si él no fuera más que una sombra pegada a las paredes. Incluso el joven becario de finanzas, a quien Ethan había ayudado hace unas semanas a resolver un atasco en la fotocopiadora, ahora actuaba con una cautela exagerada, hablando a un volumen inusualmente bajo cuando Ethan se acercaba. Era un patrón sistemático y desmoralizador. Las puertas se cerraban, las conversaciones cesaban, y él era el punto focal de una exclusión colectiva, un recordatorio viviente de que su éxito inesperado había alterado el orden percibido. Cada interacción, o más bien la falta de ellas, era un golpe más en su esfuerzo por mantener la calma. Sin embargo, en medio de esa hostilidad latente, Ethan encontró un refugio inesperado en los ecos de su propia historia. Mientras fregaba los pisos de los pasillos vacíos, su mente se remontaba a las reuniones familiares de su infancia, a las conversaciones nocturnas con su abuela, una mujer que había navegado un mundo lleno de barreras con una sabiduría inquebrantable. Recordaba sus palabras, resonando como un mantra, la cabeza alta, Ethan. Tu valor no lo define lo que otros piensan de ti, sino lo que sabes que eres tú. Estas memorias eran su verdadero mentor, un faro que lo guiaba en la penumbra de la adversidad. Cerraba los ojos por un instante, visualizando el tablero de ajedrez no como un campo de batalla casual, sino como un espacio donde la lógica y la estrategia primaban sobre la apariencia y el perjuicio. Allí, en la intimidad de su mente, cada pieza tenía su propósito, cada movimiento una consecuencia calculada. Se veía a sí mismo no como un sirviente, sino como un estratega, poseedor de una perspectiva única. El juego le había enseñado que la confianza no se otorga, se conquista y que las apariencias engañan. Esa comprensión interna era su escudo, su armadura invisible contra el resentimiento y la subestimación que lo rodeaban. El instinto de autopreservación de Ethan era agudo. Sabía que una confrontación directa en este momento solo alimentaría el fuego de los prejuicios. Había ganado la partida, sí, pero la verdadera lucha apenas comenzaba. Observaba a Henderson, sus gestos de frustración cada vez más evidentes, y a los ejecutivos cuyas miradas de superioridad se habían transformado en una mezcla de envidia y recelo. Comprendió que la victoria no había roto el sistema, solo lo había expuesto momentáneamente. Su meta no era humillar más a Henderson ni ganar la ira de Sterling, sino crear una oportunidad, primero para él y luego, quizás, para otros como él.
Fue durante uno de sus escasos descansos, mientras revisaba un antiguo documento de texto en su teléfono sobre la optimización de algoritmos de accesibilidad, que la conexión se hizo clara. Recordó la conversación con Sterling sobre la financiación de startups y la promesa implícita de una conversación más profunda. El señor Sterling, aunque inicialmente burlón, había mostrado un atisbo de respeto en su derrota. Había habido un momento de reconocimiento, un destello de que el genio no residía únicamente en las corbatas apretadas y los discursos grandilocuentes. Ethan sabía que su próxima jugada debía ser calculada, no emocional. Necesitaba utilizar la plataforma que su improbable victoria le había brindado con la misma precisión con la que había movido sus peones. Su oportunidad se presentaría y él estaría listo. Sentado en su rincón habitual, con el murmullo del edificio a su alrededor, Ethan se concentró no en la hostilidad, sino en la arquitectura de su próximo movimiento. El ajedrez le había enseñado la importancia de esperar el momento justo, de colocar las piezas con paciencia, y el Apex, con sus muros de cristal y acero, se estaba convirtiendo en el tablero de su propia y cuidadosamente planeada partida. Sterling había dicho gáname en ajedrez y financie, y Ethan había ganado. Ahora era el momento de presentar su verdadera jugada. El ecos de las palabras de Sterling, tú chico, ¿crees que tienes lo que se necesita para jugar con nosotros?, resonaban en su mente, no como un insulto, sino como una pregunta a la que estaba a punto de responder con acciones. La ovación inicial del vestíbulo del Apex se desvaneció tan rápido como había surgido. Ethan, de pie junto a la mesa de ajedrez, sintió la familiar frialdad del suelo bajo sus pies, un ancla en medio del torbellino emocional que lo envolvía. El señor Sterling, recuperando parte de su compostura, se levantó de la silla, una expresión de asombro y una pizca de molestia empañando su rostro habitual de confianza. Henderson, a su lado, lucía como un político atrapado en un escándalo de última hora. Su rostro, antes engreído, ahora reflejaba una profunda humillación. La multitud empezó a dispersarse, dejando tras de sí un rastro de susurros y miradas furtivas dirigidas a Ethan. La victoria, dulce y amarga, le recordaba el abismo entre lo que era y cómo lo veían. Al día siguiente, el universo del Apex pareció contraerse, volviéndose un laberinto de indiferencia y rencores apenas velados. Henderson, al verlo, no le dirigió palabra alguna, pero su mirada era de un frío meridional. Con gestos bruscos le indicaba las tareas más ingratas, las áreas menos transitadas, como si quisiera relegarlo de nuevo a la invisibilidad de la que acababa de emerger. Esas alfombras no se van a aspirar solas, Ethan, resopló, su tono más cortante que nunca. Y asegúrate de que los baños estén impecables. El señor Sterling podría tener una segunda visita sorpresa. No era una sugerencia, era un recordatorio de su lugar, reforzado por la incomodidad de los colegas que, al cruzar miradas con él, las desviaban rápidamente, temerosos de ser asociados con el portero que venció a Sterling. La señora Albrecht, jefa de marketing, normalmente una mujer de maneras impecables, lo esquivó deliberadamente mientras él recogía restos de café en el área de descanso. Su mirada pasó sobre él sin registrar su presencia. Incluso el joven becario de finanzas, a quien Ethan había ayudado hace unas semanas, ahora actuaba con una cautela exagerada. Era un patrón sistemático y desmoralizador. Pero en medio de esa hostilidad latente, Ethan encontró un refugio inesperado en los ecos de su propia historia. Mientras fregaba los pisos de los pasillos vacíos, su mente se remontaba a las conversaciones nocturnas con su abuela, la cabeza alta, Ethan. Tu valor no lo define lo que otros piensan de ti, sino lo que sabes que eres tú. Cerraba los ojos por un instante, visualizando el tablero de ajedrez no como un campo de batalla casual, sino como un espacio donde la lógica y la estrategia primaban sobre la apariencia y el prejuicio. Se veía a sí mismo no como un sirviente, sino como un estratega. El juego le había enseñado que la confianza no se otorga, se conquista, y que las apariencias engañan. Esa comprensión interna era su escudo. El instinto de autopreservación de Ethan era agudo. Sabía que una confrontación directa solo alimentaría el fuego de los prejuicios. Había ganado la partida, sí, pero la verdadera lucha apenas comenzaba. Comprendió que la victoria no había roto el sistema, solo lo había expuesto momentáneamente. Su meta no era humillar más a Henderson ni ganar la ira de Sterling, sino crear una oportunidad, primero para él y luego, quizás, para otros como él. Fue durante uno de sus escasos descansos, mientras revisaba un antiguo documento de texto en su teléfono sobre la optimización de algoritmos de accesibilidad, que la conexión se hizo clara. Recordó la conversación con Sterling sobre la financiación de startups. Sabía que su próxima jugada debía ser calculada, no emocional.
Necesitaba utilizar la plataforma que su improbable victoria le había brindado con la misma precisión con la que había movido sus peones. Sterling había dicho gáname en ajedrez y Financier había ganado. Ahora era el momento de presentar su verdadera jugada. El eco de las palabras de Sterling, tú chico, ¿crees que tienes lo que se necesita para jugar con nosotros?, resonaban en su mente no como un insulto, sino como una pregunta a la que estaba a punto de responder con acciones. Sterling, tras su humillación, observaba a Ethan con una mezcla de desconcierto y una curiosidad incipiente. Vio la calma en la postura del joven portero, la ausencia de jactancia tras aquella demostración de genialidad. Era una serenidad que desmentía la imagen de un simple peón. Los ejecutivos del Apex, antes tan seguros de sí mismos, ahora se movían con una nueva cautela, sus miradas a menudo perdidas en los pasillos, como si buscaran algún indicio de la indescifrable inteligencia que acababan de presenciar. Henderson, por su parte, intentaba recuperar un ápice de autoridad, pero sus gestos se sentían forzados, sus órdenes demasiado ruidosas, una desesperada defensa ante el colapso de su propia percepción de orden. Algunos empleados, aquellos que solo habían visto un uniforme, ahora lo miraban con asombro, otros con abierta recelo, como si su victoria fuera una afrenta personal. Ethan, sintiendo el cambio, no amplificó la sorpresa. En lugar de detenerse a regodearse, continuó su labor con una diligencia renovada, cada movimiento medido, cada tarea realizada con una eficacia que contrastaba marcadamente con las turbulentas emociones que agitaban a quienes lo rodeaban. Cuando Henderson lo abordó para asignarle una tarea particularmente ardua, Ethan simplemente asintió, sus ojos encontrando los suyos por un instante, una mirada que no contenía reproche, sino un profundo conocimiento de la dinámica de poder que acababa de alterar. Era un conocimiento que aún no poseía la capacidad de articular completamente, pero que se manifestaba en la quietud de su porte. Al limpiar un cristal particularmente opaco, vio su propio rostro reflejado, un rostro que ya no era solo el del portero, sino el de alguien que había cruzado un umbral, alguien cuyo potencial, oculto hasta ahora, comenzaba a irradiar, generando una onda de incredulidad y una incipiente división entre la vieja guardia y los que empezaban a vislumbrar un futuro diferente, un futuro que Ethan, con la calma de un maestro ajedrecista, estaba empezando a construir. La ovación inicial del vestíbulo del Apex se desvaneció tan rápido como había surgido. Ethan, de pie junto a la mesa de ajedrez, sintió la familiar frialdad del suelo bajo sus pies, un ancla en medio del torbellino emocional que lo envolvía. El señor Sterling, recuperando parte de su compostura, se levantó de la silla, una expresión de asombro y una pizca de molestia empañando su rostro habitual de confianza. Henderson, a su lado, lucía como un político atrapado en un escándalo de última hora. Su rostro, antes engreído, ahora reflejaba una profunda humillación. La multitud empezaba a dispersarse, dejando tras sí un rastro de susurros y miradas furtivas dirigidas a Ethan. La victoria, dulce y amarga, le recordaba el abismo entre lo que era y cómo lo veían. Sterling, tras su humillación, observaba a Ethan con una mezcla de desconcierto y una curiosidad incipiente. Vio la calma en la postura del joven portero, la ausencia de jactancia tras aquella demostración de genialidad. Era una serenidad que desmentía la imagen de un simple peón. Los ejecutivos del Apex, antes tan seguros de sí mismos, ahora se movían con una nueva cautela, sus miradas a menudo perdidas en los pasillos, como si buscaran algún indicio de la indescifrable inteligencia que acababan de presenciar. Henderson, por su parte, intentaba recuperar un ápice de autoridad, pero sus gestos se sentían forzados, sus órdenes demasiado ruidosas, una desesperada defensa ante el colapso de su propia percepción de orden. Algunos empleados, aquellos que solo habían visto un uniforme, ahora lo miraban con asombro, otros con abierta recelo, como si su victoria fuera una afrenta personal. Ethan, sintiendo el cambio, no amplificó la sorpresa. En lugar de detenerse a regodearse, continuó su labor con una diligencia renovada, cada movimiento medido, cada tarea realizada con una eficacia que contrastaba marcadamente con las turbulentas emociones que agitaban a quienes lo rodeaban. Cuando Henderson lo abordó para asignarle una tarea particularmente ardua, Ethan simplemente asintió, sus ojos encontrando los suyos por un instante, una mirada que no contenía reproche, sino un profundo conocimiento de la dinámica de poder que acababa de alterar. Era un conocimiento que aún no poseía la capacidad de articular completamente, pero que se manifestaba en la quietud de su porte.
Al limpiar un cristal particularmente opaco, vio su propio rostro reflejado, un rostro que ya no era solo el del portero, sino el de alguien que había cruzado un umbral, alguien cuyo potencial, oculto hasta ahora, comenzaba a irradiar, generando una onda de incredulidad y una incipiente división entre la vieja guardia y los que empezaban a vislumbrar un futuro diferente, un futuro que Ethan, con la calma de un maestro ajedrecista, estaba empezando a construir. Al día siguiente, el universo del Apex pareció contraerse, volviéndose un laberinto de indiferencia y rencores apenas velados. Henderson, al verlo, no le dirigió palabra alguna, pero su mirada era de un frío meridional. Con gestos bruscos le indicaba las tareas más ingratas, las áreas menos transitadas, como si quisiera relegarlo de nuevo a la invisibilidad de la que acababa de emerger. Esas alfombras no se van a aspirar solas, Ethan, resopló, su tono más cortante que nunca. Y asegúrate de que los baños estén impecables. El señor Sterling podría tener una segunda visita sorpresa. No era una sugerencia, era un recordatorio de su lugar, reforzado por la incomodidad de los colegas que, al cruzar miradas con él, las desviaban rápidamente, temerosos de ser asociados con el portero que venció a Sterling. La señora Albrecht, jefa de marketing, se había vuelto notablemente distante. Antes, solía intercambiar alguna palabra amable o una sonrisa profesional. Ahora lo esquivaba deliberadamente mientras él recogía restos de café en el área de descanso. Su mirada pasaba sobre él sin registrar su presencia, como si él fuera un fantasma o una falla en el diseño del edificio. Incluso el joven becario de finanzas, a quien Ethan había ayudado hace unas semanas a resolver un atasco en la fotocopiadora, ahora actuaba con una cautela exagerada, hablando a un volumen inusualmente bajo cuando Ethan se acercaba, como si temiera que sus palabras fueran malinterpretadas. Era un patrón sistemático y desmoralizador. Las puertas se cerraban, las conversaciones cesaban, y él era el punto focal de una exclusión colectiva, un recordatorio viviente de que su éxito inesperado había alterado el orden percibido. Cada interacción, o más bien la falta de ellas, era un golpe más en su esfuerzo por mantener la calma. Pero en medio de esa hostilidad latente, Ethan encontró un refugio inesperado en los ecos de su propia historia. Mientras fregaba los pisos de los pasillos vacíos, su mente se remontaba a las conversaciones nocturnas con su abuela, la cabeza alta. Ethan, tu valor no lo define lo que otros piensan de ti, sino lo que sabes que eres tú. Cerraba los ojos por un instante, visualizando el tablero de ajedrez no como un campo de batalla casual, sino como un espacio donde la lógica y la estrategia primaban sobre la apariencia y el prejuicio. Se veía a sí mismo no como un sirviente, sino como un estratega. El juego le había enseñado que la confianza no se otorga, se conquista y que las apariencias engañan. Esa comprensión interna era su escudo. El instinto de autopreservación de Ethan era agudo. Sabía que una confrontación directa solo alimentaría el fuego de los prejuicios. Había ganado la partida, sí, pero la verdadera lucha apenas comenzaba. Comprendió que la victoria no había roto el sistema, solo lo había expuesto momentáneamente. Su meta no era humillar más a Henderson ni ganar la ira de Sterling, sino crear una oportunidad, primero para él y luego, quizás, para otros como él. Fue durante uno de sus escasos descansos, mientras revisaba un antiguo documento de texto en su teléfono sobre la optimización de algoritmos de accesibilidad, que la conexión se hizo clara. Recordó la conversación con Sterling sobre la financiación de startups. Sabía que su próxima jugada debía ser calculada, no emocional. Necesitaba utilizar la plataforma que su improbable victoria le había brindado con la misma precisión con la que había movido sus peones. Sterling había dicho gáname en ajedrez y Ethan había ganado. Ahora era el momento de presentar su verdadera jugada. El eco de las palabras de Sterling, tú chico, ¿crees que tienes lo que se necesita para jugar con nosotros? Resonaban en su mente, no como un insulto, sino como una pregunta a la que estaba a punto de responder con acciones. La polarización se hizo palpable en el Apex al comenzar la semana siguiente. Los cambios sutiles que Ethan había observado se consolidaron en divisiones más claras. Los que habían quedado al margen de la partida de ajedrez, aquellos que normalmente gravitaban en la periferia social del edificio, ahora mostraban una nueva curiosidad hacia él. Era el caso de Clara, del Departamento de Recursos Humanos, una mujer conocida por su empatía y su activa participación en programas de diversidad. Se acercó a Ethan en el pasillo mientras él recogía unos vasos de agua, su expresión serena. Ethan, dijo en voz baja, solo quería decir que lo que hiciste ayer fue inspirador. Eres un ejemplo para muchos de nosotros que a veces sentimos que nuestras voces no se escuchan. Su apoyo era sincero, un bálsamo para la frialdad que lo rodeaba.
Por otro lado, el equipo de Henderson se cerró aún más en torno a él. Mark, un analista con aspiraciones claras que antes se mostraba cordial con Ethan, ahora lo ignoraba deliberadamente y solo se comunicaba a través de su jefe. Le había confesado a un colega que sentía que Ethan había cruzado una línea y que su ascenso inesperado era una amenaza directa a sus propias ambiciones. La tensión era palpable en las reuniones. Henderson, percibiendo la creciente división, intentaba mantener el control. Recuerden que el desempeño es clave, solía decir con una sonrisa forzada que apenas llegaba a sus ojos, dirigiéndole a Ethan una mirada desafiante. No buscaba el reconocimiento de Ethan, sino reafirmar la jerarquía que él creía inquebrantable. Incluso algunos de los ejecutivos de Vance & Croft, la firma que Sterling representaba, se habían acercado a Ethan, no para felicitarlo directamente, sino para sondeos discretos, buscando entender qué proyecto ambicioso impulsaba a un portero a tal audacia. Eran aliados potenciales cautelosos, movidos por el interés y la astucia, evaluando si su sorprendente victoria era un mero golpe de suerte o el preludio de algo más sustancial. Las miradas que antes lo ignoraban ahora lo escrutaban con una mezcla de asombro, envidia y, en algunos casos, un incipiente respeto. El ambiente, antes homogéneo en su indiferencia o desprecio, ahora bullía con la energía de la confrontación silenciosa. El instinto de Ethan de supervivencia y estrategia, agudizado por innumerables partidas de ajedrez, le dictaba la cautela. No se trataba solo de mantener su trabajo, sino de construir sobre la plataforma que su victoria le había proporcionado. Había provocado una reacción. Ahora debía canalizarla. Sterling había hecho una promesa: gáname en ajedrez y financio tu startup. Y Ethan había ganado de manera contundente y humillante para el inversionista. Pero la financiación no era solo para él, era para la visión de una tecnología inclusiva que había estado madurando en sus horas solitarias. Esa noche, después de dejar su turno, Ethan revisó las anotaciones fragmentadas de aquella startup, plasmando las ideas clave en su viejo teléfono. No buscaba venganza ni reconocimiento personal. Buscaba una oportunidad para que su sueño de accesibilidad se materializara. El Apex, con sus muros de cristal y acero, se estaba convirtiendo en el tablero de su propia y cuidadosamente planeada partida. Sterling había dicho: tú, chico, crees que tienes lo que se necesita para jugar con nosotros. Y Ethan estaba a punto de responder, no con palabras, sino con una propuesta concreta que pondría a prueba las intenciones, no solo de Sterling, sino de todo el ecosistema que representaba el Apex. La pregunta resonaba en su mente no como un insulto, sino como el inicio de un nuevo desafío, uno que requería más que solo movimientos precisos en un tablero, uno que exigía la estrategia para cambiar el juego mismo. La elección estaba hecha, las alianzas se comenzaban a revelar o consolidar. La calma que precedía la tormenta prometía una confrontación aún mayor. ¿Alguna vez te has sentido subestimado, incluso sabiendo tu verdadero potencial? ¿Cómo manejas esas situaciones donde las apariencias dicen una cosa, pero tu realidad interior grita otra? La polarización se hizo palpable en el Apex al comenzar la semana siguiente. Los cambios sutiles que Ethan había observado se consolidaron en divisiones más claras. Los que habían quedado al margen de la partida de ajedrez, aquellos que normalmente gravitaban en la periferia social del edificio, ahora mostraban una nueva curiosidad hacia él. Era el caso de Clara, del Departamento de Recursos Humanos, una mujer conocida por su empatía y su activa participación en programas de diversidad. Se acercó a Ethan en el pasillo mientras él recogía unos vasos de agua, su expresión serena. Ethan, dijo en voz baja, solo quería decir que lo que hiciste ayer fue inspirador. Eres un ejemplo para muchos de nosotros que a veces sentimos que nuestras voces no se escuchan. Su apoyo era sincero, un bálsamo para la frialdad que lo rodeaba, la primera grieta en el frente unido de la indiferencia. Por otro lado, el equipo de Henderson se cerró aún más en torno a él. Mark, un analista con aspiraciones claras que antes se mostraba cordial con Ethan, ahora lo ignoraba deliberadamente y solo se comunicaba a través de su jefe. Le había confesado a un colega que sentía que Ethan había cruzado una línea y estropeado el orden establecido y que su ascenso inesperado era una amenaza directa a sus propias ambiciones. La tensión era palpable en las reuniones. Todos los ojos, incluidos los de Henderson, se posaban en Ethan con una mezcla de recelo y expectación. Henderson, percibiendo la creciente división y sintiendo cómo su control se desmoronaba, intentaba aferrarse a cualquier vestigio de autoridad. Recuerden que el desempeño es clave, solía decir con una sonrisa forzada que apenas llegaba a sus ojos, dirigiéndole a Ethan una mirada desafiante, casi amenazante.
No buscaba el reconocimiento de Ethan, sino reafirmar la jerarquía que él creía inquebrantable y que ahora veía tambalearse. Incluso algunos de los ejecutivos de Vance & Croft, la firma que Sterling representaba, se habían acercado a Ethan de forma indirecta, no para felicitarlo directamente, sino para sondeos discretos. Buscaban entender qué proyecto ambicioso impulsaba a un portero a tal audacia, qué movía a un hombre de su posición. Eran aliados potenciales, cautelosos, movidos por el interés y la astucia, evaluando si su sorprendente victoria era un mero golpe de suerte o el preludio de algo más sustancial. Las miradas que antes lo ignoraban ahora lo escrutaban con una mezcla de asombro, envidia y, en algunos casos, un incipiente respeto. El ambiente, antes homogéneo en su indiferencia o desprecio, ahora bullía con la energía de la confrontación silenciosa, cada gesto analizado, cada palabra sopesada. La situación dio un giro inesperado cuando Sterling anunció una visita de seguimiento para el final de la semana. Su objetivo: discutir potenciales oportunidades de inversión surgidas de su reciente encuentro. La noticia cayó como una bomba en el Apex. Henderson, visiblemente nervioso, intentó desesperadamente restaurar el orden y la impresión previa a la partida de ajedrez. Convocó a Ethan a su oficina, el aire cargado de tensión. Ethan, comenzó Henderson, su voz carente de su tono condescendiente habitual, reemplazado por una calculada frialdad. El señor Sterling ha mostrado interés en tu propuesta. Sin embargo, tu posición actual es limitante. Necesitamos que te presentes adecuadamente. Nadie sabe de tus habilidades ajedrecísticas, y muchos aún te ven solo como el portero. El señor Sterling quiere verte. Henderson hizo una pausa, evaluando a Ethan, antes de soltar la frase que lo dejaría sin opciones. Realizando tus deberes habituales. Un informe de última hora llegó al teléfono de Henderson en ese instante. Un fallo crítico en el sistema de seguridad del área de almacenamiento de datos, justo cuando Sterling estaba por llegar. La alerta indicaba un riesgo inminente y la necesidad de acceso inmediato a la sala, un acceso que solo el personal de mantenimiento tenía. Henderson miró a Ethan, la exasperación y el pánico pelando en sus ojos. Ethan, ese sistema no se restaurará solo. Y Sterling llega en menos de una hora. Tienes que entrar allí y arreglarlo. Ahora, si no lo haces, no solo serás despedido, sino que Henderson sabrá que te opones a él. Por otro lado, Clara del Departamento de Recursos Humanos se acercó a Ethan un poco más tarde, con aire preocupado. Ethan, he oído algo sobre un problema en el centro de datos. Dicen que solo tú puedes acceder ahora mismo. Pero si te ven actuando fuera de tu rol y con Sterling aquí, no sé qué podría pasar. Henderson podría usarte como excusa para culparte de todo si algo sale mal. La crisis era doble: una emergencia técnica acuciante y una presión insoportable para mantener su rol de empleado invisible, mientras que una fuerza mayor exigía su máxima capacidad. Ethan se encontró en el epicentro de la tormenta. El informe del fallo del sistema de seguridad era una urgencia palpable. La paralización podría tener consecuencias catastróficas para las operaciones del edificio Apex, afectando a miles de empleados y, peor aún, exponiendo una vulnerabilidad crítica justo ante los ojos del inversionista que buscaba oportunidades de financiamiento. Por otro lado, la orden tácita de Henderson era clara: resolver el problema, sí, pero bajo la disfrazada condición de seguir siendo el portero silencioso que cumplía órdenes sin cuestionar. La amenaza de despido y la abierta hostilidad de Henderson pesaban sobre él, un recordatorio constante de la fragilidad de su posición. Pero más allá de su propia seguridad, Ethan sentía una resonancia más profunda. Esa tecnología de accesibilidad que tanto le interesaba, la que visualizaba en sus planes para una startup, estaba ligada a la seguridad y la eficiencia de sistemas como el del centro de datos. Si salía a la luz su conocimiento y habilidad para resolver el problema, no solo salvaría su trabajo, sino que demostraría de forma irrefutable la valía de su ingenio, exponiendo la miopía de aquellos que lo subestimaban. Había una elección ineludible: o retrocedía a la invisible seguridad de su uniforme, permitiendo que la incompetencia y el prejuicio dictaran el curso de los eventos, o daba un paso al frente, arriesgando todo para revelar la verdadera extensión de su capacidad, forzando a todos a confrontar la realidad de su potencial. El miedo era real, un sudor frío que le recorría la espalda, pero la visión de un futuro donde la inteligencia y la habilidad fueran las únicas métricas de valor, un futuro que él mismo podía ayudar a construir, era una fuerza impulsora más poderosa. Reflexionó sobre las palabras de su abuela: tu valor no lo define lo que otros piensan de ti, sino lo que sabes que eres tú. Y él sabía exactamente quién era. Sabía que su conocimiento de sistemas, de lógica, de cómo funcionan engranajes complejos, era tan real como su habilidad para jugar ajedrez.
Permitir que esa oportunidad pasara solo por miedo a ser etiquetado como el portero que sabe demasiado sería traicionarse a sí mismo y a cada uno de los jóvenes con potencial que, como él, habían sido relegados a las sombras. Con una determinación silenciosa pero férrea, Ethan tomó su teléfono, no para reportar el problema, sino para reunir la información que demostraría su capacidad. Clara, desde el otro lado del pasillo, observaba la interacción de Henderson con Ethan a través de un cristal opaco de una sala de conferencias. Vio la tensión, la desesperación en los gestos de Henderson y, luego, la calma imperturbable de Ethan. En su experiencia, ese era el rostro de alguien que no temía, sino que calculaba. Siguiendo su instinto, se dirigió al centro de datos ella misma. Al llegar, se sorprendió al encontrar a Ethan ya dentro del complejo de servidores rodeado de cables y pantallas, una concentración absoluta en su rostro. Henderson estaba a punto de explotar, pero Clara se interpuso. «Señor Henderson», dijo Clara con firmeza, interviniendo antes de que Henderson pudiera unirse en un torrente de ira, «he verificado la situación. Ethan ha identificado el problema y está implementando una solución. Según nuestros protocolos de seguridad más estrictos, solo el personal con acceso autorizado al hardware de emergencia puede acceder a esta área. Y solo Ethan, de todo su equipo, ha completado la certificación para este tipo de reparación de emergencia. Permitirle hacerlo, incluso con una supervisión mínima, es la única manera de cumplir con las regulaciones y evitar un fallo de seguridad masivo antes de la llegada del señor Sterling». Henderson vaciló. La lógica incontestable de Clara, sumada al desastre potencial inminente, lo obligó a ceder. Las palabras de Clara, si bien protectoras, también habían creado el escenario perfecto para la exposición total de Ethan. En cuestión de minutos, la crisis del centro de datos estaría resuelta, pero la verdadera batalla, la de revelar su identidad y su potencial, estaba a punto de comenzar. Ethan, concentrado en restaurar el sistema, sabía que esta era su plataforma. Al completar la reparación, las puertas del centro de datos se abrirían, no solo para el acceso del señor Sterling, sino para la presentación de la verdad sobre quién era él realmente. ¿Alguna vez te has sentido atrapado entre hacer lo correcto y proteger tu propia seguridad, sabiendo que seguir tu verdad podría costarte todo lo que tienes? ¿Cómo manejas esa encrucijada donde tus valores fundamentales entran en conflicto directo con las expectativas y las presiones del mundo que te rodea? La tensión en la sala del centro de datos era casi tan palpable como el zumbido de los servidores. Henderson había intentado, con su habitual teatralidad, dictar una ruta de acción que preservara su propia imagen y minimizara la audacia de Ethan. Sin embargo, la intervención oportuna de Clara había desbaratado su intento de control, convirtiendo la crisis en una plataforma inescapable para Ethan. Las palabras de Clara, citando protocolos y regulaciones, habían resonado con una autoridad que obligó a Henderson a un cese al fuego forzado. Ahora, Ethan era el único que podía abrir la brecha. Mirando el complejo entramado de cables, las luces papadeantes de los servidores que indicaban fallas críticas, Ethan sintió una oleada de adrenalina, pero no de pánico. Era la misma calma que lo inundaba antes de una partida de ajedrez crucial, la claridad mental que permitía desentrañar la complejidad de una posición. Con la autorización tácita de Clara y la mirada furibunda pero impotente de Henderson fija en él, Ethan se sumergió en el corazón del sistema. No era solo un portero al que se le había asignado una tarea ingrata, era un arquitecto de soluciones, un técnico en sistemas que había perfeccionado sus habilidades en las horas robadas a la noche, dedicadas a comprender la intrincada danza de los algoritmos y la seguridad de la información. Sus manos, antes ocupadas en el manejo de escobas y paños, se movían ahora con una precisión quirúrgica entre los racks de servidores. Identificó el cuello de botella en el flujo de datos, un fallo en la matriz de redundancia que provocaba el colapso del sistema de seguridad. Consultó su teléfono, no para buscar instrucciones, sino para acceder a sus propios archivos, documentos técnicos que había escrito y guardado meticulosamente, detallando precisamente estas vulnerabilidades y propuestas de optimización. Mientras trabajaba, la figura de Sterling, imaginada en el vestíbulo principal, se proyectaba en su mente como un punto de referencia, un recordatorio del propósito final. No solo debía arreglar el sistema, sino hacerlo de manera impecable, demostrando un nivel de competencia que desmantelaría cualquier vestigio de duda sobre su capacidad. Henderson, al principio, intentó dictar órdenes sin sentido, pero cada intento era frustrado por la eficiencia silenciosa de Ethan. Ethan, ¿estás seguro de que sabes lo que haces? Eso parece complicado, gruñó Henderson, su voz tensa.
Ethan, sin levantar la vista, respondió con una calma que desarmó, es un fallo en la redundancia de la matriz M12. Una solución simple de reinicio y resincronización de los nodos de respaldo. Ya he aislado el problema. El uso de lenguaje técnico específico por parte de Ethan, un lenguaje que Henderson solo rozaba en conversaciones superficiales, provocó un respingo en su supervisor. Clara, observando desde el borde de la sala la secuencia de acciones de Ethan, sintió una creciente certeza. Lo que había visto en la partida de ajedrez era solo la punta del iceberg. La serenidad, la previsión, la lógica implacable, todo eso se reflejaba ahora en su habilidad para diagnosticar y resolver un problema técnico de esta magnitud. Cuando el sistema de seguridad papadeó y finalmente se restableció, las luces de estado volviendo a un verde seguro, Henderson se quedó petrificado. Ethan, en un movimiento fluido, cerró la bahía de acceso al servidor y se retiró. Fue solo entonces, con el problema técnico resuelto y la llegada inminente de Sterling, que Ethan stepped out of the crisis. Se dirigió hacia la puerta principal del centro de datos, donde Sterling y su séquito, alertados por la resolución del problema de seguridad, esperaban con una expectación renovada. Henderson, con el rostro pálido, se interpuso brevemente, pero Sterling, cuya curiosidad se había intensificado exponencialmente, lo apartó amablemente, sus ojos fijos ahora en Ethan. El contraste era deslumbrante. El portero, impecable en su uniforme, no emanaba la timidez esperada, sino una confianza serena que desmentía su aparente posición. «Señor Sterling», comenzó Sterling con una voz que ya no portaba el tinte burlón de antes, sino una curiosidad genuina. «He oído informes sobre cómo ha manejado la situación aquí. Un problema de seguridad bastante severo, ¿verdad?» Ethan asintió. En ese momento, las palabras de su abuela resonaron con una fuerza renovada: «No dejes que el uniforme defina tu voz. Tu voz, pequeña o grande, es tu verdad». «Sí, señor Sterling», respondió Ethan, su voz resonando clara y firme en el vestíbulo ahora silencioso, donde varios ojos curiosos se habían congregado, atraídos por la escena. Hubo una falla en la arquitectura del balanceo de carga que afectó la redundancia del sistema de seguridad. Las soluciones usuales no eran suficientes. Logré implementar un parche temporal basado en mi reconfiguración del algoritmo de gestión de recursos, una que he estado desarrollando en mi tiempo libre. Debería ser estable hasta que podamos implementar una solución permanente. Las palabras «mi reconfiguración del algoritmo desarrollando en mi tiempo libre» cayeron como baldosas en el silencio expectante. Sterling levantó una ceja, una pequeña sonrisa de asombro cruzando su rostro. Henderson, a un lado, parecía haber encogido visiblemente, la humillación pintada en cada línea de su rostro. «¿Algoritmo?», replicó Sterling, su mirada recorriendo a Ethan de pies a cabeza, buscando alguna pista, algún indicio de disfraces o falsedad. «Y usted es un especialista en sistemas de seguridad». Ethan se enderezó, su postura relajada pero firme, la dignidad ganada en tantas batallas silenciosas finalmente manifestándose. «Soy Ethan. Trabajo en mantenimiento aquí». Hizo una pausa y luego añadió, con una calma imperturbable que resonó con la verdad: «Mi especialidad es la optimización de sistemas y la inteligencia artificial aplicada a la accesibilidad. La última partida de ajedrez fue un pasatiempo. Lo que hago con los sistemas, sin embargo, es mi profesión. O más bien, la profesión que aspiro a tener», dijo, su voz tomando un cariz más firme, presentando su verdadera identidad y ambición. No había jactancia en su tono, solo una declaración de hechos, una revelación de una verdad largamente oculta. Su historial, que en ese mismo teléfono contenía estudios avanzados en informática, certificaciones en ciberseguridad y el borrador de una startup centrada en IA para la accesibilidad, se desplegó en su mente como un tablero de ajedrez listo para la siguiente jugada. Las miradas que lo habían ignorado, despreciado o pasado por alto, ahora lo miraban con una mezcla de incredulidad y asombro. Clara, al observar la escena, asintió sutilmente, su fe en su instinto plenamente validada. Henderson, atapado en el ojo de la tormenta que él mismo había intentado mantener latente, solo podía balbucear su pretensión de autoridad hecha añicos. Sterling, por su parte, soltó una carcajada que no era de burla, sino de genuina apreciación por la ironía y la profundidad de su error de juicio. «Bueno, Ethan», dijo Sterling, su voz cargada de un nuevo respeto, «parece que tenías razón cuando dijiste que tenías lo que se necesita para jugar con nosotros. Y no solo en el ajedrez». Se dio la vuelta para mirar a Henderson y luego de nuevo a Ethan. «La partida está ganada, joven. Y tu propuesta, eso de tu startup, ¿verdad? La de accesibilidad. Dime más sobre eso». «Ahora mismo»,
Ethan, con la sensación de haber movido el rey del oponente en una partida decisiva, asintió. El camino recién se había abierto, pero sabía que las piezas principales ahora estaban en su posición. La verdad estaba revelada, no por un grito de victoria, sino por la calma demostración de una capacidad subestimada, un reflejo del juego que había dominado en silencio. ¿Alguna vez has sentido que tu verdadero valor ha sido invisible para los demás, incluso cuando sabes que posees un potencial inmenso? ¿Cómo respondes a quienes te subestiman, demostrando tu capacidad sin caer en la arrogancia ni resentimiento? La calma que siguió a la resolución de la crisis del centro de datos en el Apex era solo un preludio de la tormenta que se avecinaba. La revelación de Ethan como un genio en sistemas informáticos y un respetado jugador de ajedrez había desmantelado la fachada de normalidad que había envuelto el edificio. Henderson, con el rostro aún pálido por la humillación, intentaba recuperar un atisbo de autoridad, pero sus órdenes sonaban huecas ante la mirada de asombro de algunos y de resentimiento de otros. Algunos empleados, aquellos que antes lo habían evitado, ahora se acercaban a él buscando consejo, simplemente un atisbo de esa confianza que proyectaba. Clara, del Departamento de Recursos Humanos, se había convertido en un aliado inesperado, su apoyo silencioso pero firme, un bálsamo para el ambiente hostil que aún persistía. Ethan, esto es increíble. Pensé que solo eras bueno, el portero, le dijo Clara un día, mientras recogían juntos algunos vasos de agua en la zona de descanso. Su tono era una mezcla de genuina sorpresa y admiración. Lo que descubriste sobre el sistema de seguridad y lo que has estado desarrollando en tu tiempo libre, realmente hay personas aquí a las que les gustaría saber más sobre tu trabajo. Sobre ti. Su referencia a los programas de mentoría para jóvenes talentos de minorías que Sterling había mencionado tras la partida de ajedrez resonó en la mente de Ethan. Sterling no solo había financiado su startup de tecnología asistencial, sino que había abierto puertas que él mismo ni siquiera imaginaba que existieran. Pero las puertas que se abrían también revelaban la profundidad de las sombras. El sistema de seguridad no era una falla aislada. A medida que Ethan, con el aval de Sterling, accedía a bases de datos y registros corporativos, la verdad empezaba a desenredarse, revelando un patrón mucho más siniestro. Los informes de último minuto que Henderson solía recibir, a menudo sobre fallos técnicos coincidentes con visitas importantes o momentos clave, no eran casualidad. Ethan comenzó a notar que muchos de estos incidentes se habían provocado de forma sutil o directa para desacreditar a empleados ambiciosos o problemáticos. Con la ayuda de Clara, quien discretamente le proporcionaba acceso a ciertos archivos de recursos humanos y a comunicaciones internas que normalmente estarían ocultas, Ethan descubrió un compendio de despidos y renuncias forzadas que, a primera vista, parecían separadas, pero que al ser analizadas con su mente metódica, revelaban una conexión aterradora. Un número desproporcionado de profesionales altamente cualificados, pertenecientes a minorías o con enfoques innovadores considerados disruptivos, habían sido sistemáticamente apartados. Las excusas variaban: rendimiento inadecuado, fallos de comunicación o incluso problemas de adaptación cultural. La verdad, sin embargo, era mucho más cruel. Se trataba de una estrategia deliberada, orquestada desde las altas esferas, para mantener el status quo y sofocar cualquier atisbo de cambio que pudiera amenazar el poder de un grupo selecto. Henderson, lejos de estar completamente redimido, se había convertido en una pieza más en este engranaje. Su condescendencia y prejuicio no eran impulsos personales, sino reflejos de una cultura corporativa enferma que él, a su vez, había aprendido y perpetuado. Ethan accedió a correos electrónicos de la época en que Henderson fue contratado y descubrió que su ascensión había sido facilitada por un antiguo mentor que promovía activamente la exclusión de ciertos perfiles. Las cartas de recomendación que validaban su ascenso hablaban de lealtad a la visión corporativa y habilidad para mantener el control, eufemismos para la adhesión a una política de exclusión. Sterling, al enterarse de la magnitud de la conspiración, se sintió profundamente avergonzado. Su desafío inicial, nacido de un prejuicio apenas disimulado, había sido el detonante para desvelar una red mucho más vasta de discriminación sistemática. Ethan, le dijo Sterling durante una de sus reuniones estratégicas, creí que el ajedrez era el único juego donde las apariencias podían engañar. No imaginé que todo este edificio, este mundo, estuviera construido sobre una red de engaños y exclusiones tan elaborada. Sterling se comprometió a utilizar su influencia y recursos para llevar la verdad a la luz. Su empresa, Pance & Croft, comenzaría una investigación interna exhaustiva y ofrecería apoyo legal a las posibles víctimas de estas prácticas. Ethan, ahora más que nunca, se sentía responsable.
Su victoria individual en el ajedrez se había convertido en el catalizador de una revolución silenciosa. Ya no se trataba solo de su Tartufo de demostrar su valía, sino de desmantelar un sistema que aplastaba el potencial de tantos otros jóvenes como él, talentosos y ambiciosos, pero a menudo relegados a la invisibilidad por color de piel, origen o simplemente por pensar diferente. Comenzó a recopilar testimonios, a trazar conexiones, utilizando su mente analítica para mapear la red de influencia y corrupción. Cada documento que encontraba, cada conversación que grababa, era una pieza más para el tablero de su juego, un juego que iba más allá de la victoria individual y apuntaba a la justicia sistémica. El ecos de las palabras de Sterling, Kaname en ajedrez y financió tu Tartufo, resonaban ahora con una fuerza diferente, no como una promesa de beneficio personal, sino como un llamado a la acción colectiva. La partida de ajedrez había sido pública, pero la verdadera batalla, la que se libraría contra las entrañas del poder corporativo, sería una guerra de información, estrategia y convicción. Henderson era, en el mejor de los casos, un peón sacrificado en esta partida mayor. Los verdaderos arquitectos de la discriminación estaban más arriba ocultos tras la fachada de éxito y respetabilidad del Apex y otras instituciones similares. La verdad era un arma poderosa y Ethan estaba decidido a afilarla. Había descubierto que varios ejecutivos clave dentro del Apex y en otras firmas de la industria tecnológica estaban involucrados en estas prácticas, creando un ciclo de exclusión que se autoperpetuaba. Estos individuos, aterradas por la posibilidad de que sus acciones salieran a la luz, empezaban a moverse, a intentar silenciar a Ethan y a sus aliados. El ambiente en el Apex, que había pasado de la sorpresa a una cautelosa apertura, ahora destilaba una tensión latente, una sensación de que el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. El tablero estaba preparado, las piezas en su sitio, y la estrategia para desmantelar la red de corrupción estaba tomando forma en la mente del joven que una vez fue un simple portero. Aquellos que lo habían subestimado, subestimaron la profundidad de su juego y el alcance de su visión. La lucha por la justicia social se había convertido en su tablero de ajedrez personal y él estaba listo para dar el jaque mate definitivo. ¿Alguna vez has descubierto que un problema personal era en realidad parte de algo mucho más grande, un mal que afectaba a muchos más de lo que imaginabas? ¿Cómo te enfrentas a la responsabilidad que surge cuando tu verdad se convierte en la verdad de muchos? ¿Y cómo logras mantener la esperanza en la lucha contra un sistema que parece impenetrable? La polarización se hizo palpable en el Apex al comenzar la semana siguiente. Los cambios sutiles que Ethan había observado se consolidaron en divisiones más claras. Los que habían quedado al margen de la partida de ajedrez, aquellos que normalmente gravitaban en la periferia social del edificio, ahora mostraban una nueva curiosidad hacia él. Era el caso de Clara, del Departamento de Recursos Humanos, una mujer conocida por su empatía y su activa participación en programas de diversidad. Se acercó a Ethan en el pasillo mientras él recogía unos vasos de agua, su expresión serena. Ethan, dijo en voz baja, solo quería decir que lo que hiciste ayer fue inspirador. Eres un ejemplo para muchos de nosotros que a veces sentimos que nuestras voces no se escuchan. Su apoyo era sincero, un bálsamo para la frialdad que rodeaba la primera grieta en el frente unido de la indiferencia. Por otro lado, el equipo de Henderson se cerró aún más en torno a él. Mark, un analista con aspiraciones claras, que antes se mostraba cordial con Ethan, ahora lo ignoraba deliberadamente y solo se comunicaba a través de su jefe. Le había confesado a un colega que sentía que Ethan había cruzado una línea y estropeado el orden establecido y que su ascenso inesperado era una amenaza directa a sus propias ambiciones. La tensión era palpable en las reuniones. Todos los ojos, incluidos los de Henderson, se posaban en Ethan con una mezcla de recelo y expectación. Henderson, percibiendo la creciente división y sintiendo cómo su control se desmoronaba, intentaba aferrarse a cualquier vestigio de autoridad. Recuerden que el desempeño es clave, solía decir, con una sonrisa forzada que apenas llegaba a sus ojos, dirigiéndole a Ethan una mirada desafiante, casi amenazante. No buscaba el reconocimiento de Ethan, sino reafirmar la jerarquía que él creía inquebrantable y que ahora veía tambalearse. Incluso algunos de los ejecutivos de Vance & Croft, la firma que Sterling representaba, se habían acercado a Ethan de forma indirecta, no para felicitarlo directamente, sino para sondeos discretos. Buscaban entender qué proyecto ambicioso impulsaba a un portero a tal audacia, qué movía a un hombre de su posición. Eran aliados potenciales, cautelosos, movidos por el interés y la astucia, evaluando si su sorprendente victoria era un mero golpe de suerte o el preludio de algo más sustancial.
Las miradas que antes lo ignoraban ahora lo esputaban con una mezcla de asombro, envidia y, en algunos casos, un incipiente respeto. El ambiente, antes homogéneo en su indiferencia o desprecio, ahora bullía con la energía de la confrontación silenciosa, cada gesto analizado, cada palabra sopesada. La situación dio un giro inesperado cuando Sterling anunció una visita de seguimiento para el final de la semana. Su objetivo, discutir potenciales oportunidades de inversión surgidas de su reciente encuentro. La noticia cayó como una bomba en el Apex. Henderson, visiblemente nervioso, intentó desesperadamente restaurar el orden y la impresión previa a la partida de ajedrez. Convocó a Ethan a su oficina, el aire cargado de tensión. Ethan, comenzó Henderson, su voz carente de su tono condescendiente habitual, reemplazado por una calculada frialdad. El señor Sterling ha mostrado interés en tu propuesta. Sin embargo, tu posición actual es limitante. Necesitamos que te presentes adecuadamente. Nadie sabe de tus habilidades ajedrecísticas, y muchos aún te ven solo como el portero. El señor Sterling quiere verte. Henderson hizo una pausa, evaluando a Ethan, antes de soltar la frase que lo dejaría sin opciones, realizando tus deberes habituales. Un informe de última hora llegó al teléfono de Henderson en ese instante, un fallo crítico en el sistema de seguridad del área de almacenamiento de datos, justo cuando Sterling estaba por llegar. La alerta indicaba un riesgo inminente y la necesidad de acceso inmediato a la sala, un acceso que solo el personal de mantenimiento tenía. Henderson miró a Ethan, la exasperación y el pánico pelando en sus ojos. Ethan, ese sistema no se restaurará solo. Y Sterling llega en menos de una hora. Tienes que entrar allí y arreglarlo. Ahora, si no lo haces, no solo serás despedido, sino que Henderson sabrá que te opones a él. Por otro lado, Clara del Departamento de Recursos Humanos se acercó a Ethan un poco más tarde, con aire preocupado. Ethan, he oído algo sobre un problema en el centro de datos. Dicen que solo tú puedes acceder ahora mismo. Pero si te ven actuando fuera de tu rol, y con Sterling aquí no sé qué podría pasar. Henderson podría usarte como excusa para culparte de todo si algo sale mal. La crisis era doble, una emergencia técnica acuciante y una presión insoportable para mantener su rol de empleado invisible, mientras que una fuerza mayor exigía su máxima capacidad. Ethan se encontró en el epicentro de la tormenta. El informe del fallo del sistema de seguridad era una urgencia palpable. La paralización podría tener consecuencias catastróficas para las operaciones del edificio Apex, afectando a miles de empleados y, peor aún, exponiendo una vulnerabilidad crítica justo ante los ojos del inversionista que buscaba oportunidades de financiamiento. Por otro lado, la orden tácita de Henderson era clara: resolver el problema, sí, pero bajo la disfrazada condición de seguir siendo el portero silencioso que cumplía órdenes sin cuestionar. La amenaza de despido y la abierta hostilidad de Henderson pesaban sobre él, un recordatorio constante de la fragilidad de su posición. Pero más allá de su propia seguridad, Ethan sentía una resonancia más profunda. Esa tecnología de accesibilidad que tanto le interesaba, la que visualizaba en sus planes para una startup, estaba ligada a la seguridad y la eficiencia de sistemas como el del centro de datos. Si salía a la luz su conocimiento y habilidad para resolver el problema, no solo salvaría su trabajo, sino que demostraría de forma irrefutable la valía de su ingenio, exponiendo la miopía de aquellos que lo subestimaban. Había una elección ineludible: o retrocedía a la invisible seguridad de su uniforme, permitiendo que la incompetencia y el prejuicio dictaran el curso de los eventos, o daba un paso al frente, arriesgando todo para revelar la verdadera extensión de su capacidad, forzando a todos a confrontar la realidad de su potencial. El miedo era real, un sudor frío que le recorría la espalda, pero la visión de un futuro donde la inteligencia y la habilidad fueran las únicas métricas de valor, un futuro que él mismo podía ayudar a construir, era una fuerza impulsora más poderosa. Reflexionó sobre las palabras de su abuela: tu valor no lo define lo que otros piensan de ti, sino lo que sabes que eres tú. Y él sabía exactamente quién era. Sabía que su conocimiento de sistemas, de lógica, de cómo funcionan engranajes complejos, era tan real como su habilidad para jugar ajedrez. Permitir que esa oportunidad pasara, solo por miedo a ser etiquetado como el portero que sabe demasiado, sería traicionarse a sí mismo y a cada uno de los jóvenes con potencial que, como él, habían sido relegados a las sombras. Con una determinación silenciosa pero férrea, Ethan tomó su teléfono. No para reportar el problema, sino para reunir la información que demostraría su capacidad. Clara, desde el otro lado del pasillo, observaba la interacción de Henderson con Ethan a través de un cristal opaco de una sala de conferencias.
Vio la tensión, la desesperación en los gestos de Henderson y, luego, la calma imperturbable de Ethan. En su experiencia, ese era el rostro de alguien que no temía, sino que calculaba. Siguiendo su instinto, se dirigió al centro de datos ella misma. Al llegar, se sorprendió al encontrar a Ethan ya dentro del complejo de servidores rodeado de cables y pantallas, una concentración absoluta en su rostro. Henderson estaba a punto de explotar, pero Clara se interpuso. «Señor», Henderson, dijo Clara con firmeza, interviniendo antes de que Henderson pudiera unir sin un torrente de ira, «he verificado la situación. Ethan ha identificado el problema y está implementando una solución. Según nuestros protocolos de seguridad más restrictos, solo el personal con acceso autorizado al hardware de emergencia puede acceder a esta área. Y solo Ethan, de todo su equipo, ha completado la certificación para este tipo de reparación de emergencia. Permitirle hacerlo, incluso con una supervisión mínima, es la única manera de cumplir con las regulaciones y evitar un fallo de seguridad masivo antes de la llegada del señor Sterling». Henderson vaciló. La lógica incontestable de Clara, sumada al desastre potencial inminente, lo obligó a ceder. Las palabras de Clara, si bien protectoras, también habían creado el escenario perfecto para la exposición total de Ethan. En cuestión de minutos, la crisis del centro de datos estaría resuelta, pero la verdadera batalla, la de revelar su identidad y su potencial, estaba a punto de comenzar. Ethan, concentrado en restaurar el sistema, sabía que esta era su plataforma. Al completar la reparación, las puertas del centro de datos se abrirían, no solo para el acceso del señor Sterling, sino para la presentación de la verdad sobre quién era él realmente. La tensión en la sala del centro de datos era casi tan palpable como el zumbido de los servidores. Henderson había intentado, con su habitual teatralidad, dictar una ruta de acción que preservara su propia imagen y minimizara la audacia de Ethan. Sin embargo, la intervención oportuna de Clara había desbaratado su intento de control, convirtiendo la crisis en una plataforma inescapable para Ethan. Las palabras de Clara, citando protocolos y regulaciones, habían resonado con una autoridad que obligó a Henderson a un cese al fuego forzado. Ahora, Ethan era el único que podía abrir la brecha. Mirando el complejo entramado de cables, las luces parpadeantes de los servidores que indicaban fallas críticas, Ethan sintió una oleada de adrenalina, pero no de pánico. Era la misma calma que lo inundaba antes de una partida de ajedrez crucial, la claridad mental que permitía desentrañar la complejidad de una posición. Con la autorización tácita de Clara y la mirada furibunda pero impotente de Henderson fija en él, Ethan se sumergió en el corazón del sistema. No era solo un portero al que se le había asignado una tarea ingrata, era un arquitecto de soluciones, un técnico en sistemas que había perfeccionado sus habilidades en las horas robadas a la noche, dedicadas a comprender la intrincada danza de los algoritmos y la seguridad de la información. Sus manos, antes ocupadas en el manejo de escobas y paños, se movían ahora con una precisión quirúrgica entre los racks de servidores. Identificó el cuello de botella en el flujo de datos, un fallo en la matriz de redundancia que provocaba el colapso del sistema de seguridad. Consultó su teléfono, no para buscar instrucciones, sino para acceder a sus propios archivos, documentos técnicos que había escrito y guardado meticulosamente, detallando precisamente estas vulnerabilidades y propuestas de optimización. Mientras trabajaba, la figura de Sterling, imaginada en el vestíbulo principal, se proyectaba en su mente como un punto de referencia, un recordatorio del propósito final. No solo debía arreglar el sistema, sino hacerlo de manera impecable, demostrando un nivel de competencia que desmantelaría cualquier vestigio de duda sobre su capacidad. Henderson, al principio, intentó dictar órdenes sin sentido, pero cada intento era frustrado por la eficiencia silenciosa de Ethan. Ethan, ¿estás seguro de que sabes lo que haces? Eso parece complicado, gruñó Henderson, su voz tensa. Ethan, sin levantar la vista, respondió con una calma que desarmó, es un fallo en la redundancia de la matriz M12. Una solución simple de reinicio y resincronización de los nodos de respaldo. Ya he aislado el problema. El uso de lenguaje técnico específico por parte de Ethan, un lenguaje que Henderson solo rozaba en conversaciones superficiales, provocó un respingo en su supervisor. Clara, observando desde el borde de la sala la secuencia de acciones de Ethan, sintió una creciente certeza. Lo que había visto en la partida de ajedrez era solo la punta del iceberg. La serenidad, la previsión, la lógica implacable, todo eso se reflejaba ahora en su habilidad para diagnosticar y resolver un problema técnico de esta magnitud.
Cuando el sistema de seguridad parpadeó y finalmente se restableció las luces de estado volviendo a un verde seguro, Henderson se quedó petrificado. Ethan, en un movimiento fluido, cerró la valla de acceso al servidor y se retiró. Fue solo entonces, con el problema técnico resuelto y la llegada inminente de Sterling, que Ethan stepped out of the crisis. Se dirigió hacia la puerta principal del centro de datos, donde Sterling y su séquito, alertados por la resolución del problema de seguridad, esperaban con una expectación renovada. Henderson, con el rostro pálido, se interpuso brevemente, pero Sterling, cuya curiosidad se había intensificado exponencialmente, lo apartó amablemente, sus ojos fijos ahora en Ethan. El contraste era deslumbrante. El portero, impecable en su uniforme, no emanaba la timidez esperada, sino una confianza serena que desmentía su aparente posición. «Señor Sterling», comenzó Sterling con una voz que ya no portaba el tinte burlón de antes, sino una curiosidad genuina. «He oído informes sobre cómo ha manejado la situación aquí. Un problema de seguridad bastante severo, ¿verdad?» Ethan asintió. En ese momento, las palabras de su abuela resonaron con una fuerza renovada. «No dejes que el uniforme defina tu voz. Tu voz, pequeña o grande, es tu verdad». «Sí, señor Sterling», respondió Ethan, su voz resonando clara y firme en el vestíbulo ahora silencioso, donde varios ojos curiosos se habían congregado, atraídos por la escena. Hubo una falla en la arquitectura del balanceo de carga que afectó la redundancia del sistema de seguridad. Las soluciones usuales no eran suficientes. Logré implementar un parche temporal basado en mi reconfiguración del algoritmo de gestión de recursos, una que he estado desarrollando en mi tiempo libre. Debería ser estable hasta que podamos implementar una solución permanente. Las palabras «mi reconfiguración del algoritmo desarrollando en mi tiempo libre» cayeron como baldosas en el silencio expectante. Sterling levantó una ceja, una pequeña sonrisa de asombro cruzando su rostro. Henderson, a un lado, parecía haber encogido visiblemente, la humillación pintada en cada línea de su rostro. «¿Algoritmo?», replicó Sterling, su mirada recorriendo a Ethan de pies a cabeza, buscando alguna pista, algún indicio de disfraces o falsedad. «Y usted es un especialista en sistemas de seguridad». Ethan se enderezó, su postura relajada pero firme, la dignidad ganada en tantas batallas silenciosas finalmente manifestándose. «Soy Ethan. Trabajo en mantenimiento aquí». Hizo una pausa y luego añadió, con una calma imperturbable que resonó con la verdad: «Mi especialidad es la optimización de sistemas y la inteligencia artificial aplicada a la accesibilidad. La última partida de ajedrez fue un pasatiempo. Lo que hago con los sistemas, sin embargo, es mi profesión. O más bien, la profesión que aspiro a tener», dijo, su voz tomando un cariz más firme, presentando su verdadera identidad y ambición. No había jactancia en su tono, solo una declaración de hechos, una revelación de una verdad largamente oculta. Su historial, que en ese mismo teléfono contenía estudios avanzados en informática, certificaciones en ciberseguridad y el borrador de una startup centrada en ella para la accesibilidad, se desplegó en su mente como un tablero de ajedrez listo para la siguiente jugada. Las miradas que lo habían ignorado, despreciado o pasado por alto, ahora lo miraban con una mezcla de incredulidad y asombro. Clara, al observar la escena, asintió sutilmente, su fe en su instinto plenamente validada. Henderson, atrapado en el ojo de la tormenta que él mismo había intentado mantener latente, solo podía balbucear, su pretensión de autoridad hecha añicos. Sterling, por su parte, soltó una carcajada que no era de burla, sino de genuina apreciación por la ironía y la profundidad de su error de juicio. «Bueno, Ethan», dijo Sterling, su voz cargada de un nuevo respeto, «parece que tenías razón cuando dijiste que tenías lo que se necesita para jugar con nosotros. Y no solo en el ajedrez». Se dio la vuelta para mirar a Henderson y luego de nuevo a Ethan. «La partida está ganada, joven. Y tu propuesta, eso de tu startup, ¿verdad? La de accesibilidad. Dime más sobre eso. Ahora mismo». Ethan, con la sensación de haber movido el rey del oponente en una partida decisiva, asintió. El camino recién se había abierto, pero sabía que las piezas principales ahora estaban en su posición. La verdad estaba revelada, no por un grito de victoria, sino por la calma demostración de una capacidad subestimada, un reflejo del juego que había dominado en silencio. La calma que siguió a la resolución de la crisis del centro de datos en el Apex era solo un preludio de la tormenta que se avecinaba. La revelación de Ethan como un genio en sistemas informáticos y un respetado jugador de ajedrez había desmantelado la fachada de normalidad que había envuelto el edificio.
Henderson, con el rostro aún pálido por la humillación, intentaba recuperar un atisbo de autoridad, pero sus órdenes sonaban huecas ante la mirada de asombro de algunos y de resentimiento de otros. Algunos empleados, aquellos que antes lo habían evitado, ahora se acercaban a él buscando consejo o simplemente un atisbo de esa confianza que proyectaba. Clara, del Departamento de Recursos Humanos, se había convertido en un aliado inesperado, su apoyo silencioso pero firme, un bálsamo para el ambiente hostil que aún persistía. Ethan, esto es increíble. Pensé que solo eras bueno, el portero, le dijo Clara un día, mientras recogían juntos algunos vasos de agua en la zona de descanso. Su tono era una mezcla de genuina sorpresa y admiración. Lo que descubriste sobre el sistema de seguridad y lo que has estado desarrollando en tu tiempo libre, realmente hay personas aquí a las que les gustaría saber más sobre tu trabajo. Sobre ti. Su referencia a los programas de mentoría para jóvenes talentos de minorías que Sterling había mencionado tras la partida de ajedrez resonó en la mente de Ethan. Sterling no solo había financiado su startup de tecnología asistencial, sino que había abierto puertas que él mismo ni siquiera imaginaba que existieran. Pero las puertas que se abrían también revelaban la profundidad de las sombras. El sistema de seguridad no era una falla aislada. A medida que Ethan, con el aval de Sterling, accedía a bases de datos y registros corporativos, la verdad empezaba a desenredarse, revelando un patrón mucho más siniestro. Los informes de último minuto que Henderson solía recibir, a menudo sobre fallos técnicos coincidentes con visitas importantes o momentos clave, no eran casualidad. Ethan comenzó a notar que muchos de estos incidentes se habían provocado de forma sutil o directa para desacreditar a empleados ambiciosos o problemáticos. Con la ayuda de Clara, quien discretamente le proporcionaba acceso a ciertos archivos de recursos humanos y a comunicaciones internas que normalmente le estarían ocultas, Ethan descubrió un compendio de despidos y renuncias forzadas que, a primera vista, parecían separadas, pero que al ser analizadas con su mente metódica, revelaban una conexión aterradora. Un número desproporcionado de profesionales altamente cualificados, pertenecientes a minorías o con enfoques innovadores considerados disruptivos, habían sido sistemáticamente apartados. Las excusas variaban: rendimiento inadecuado, fallos de comunicación o incluso problemas de adaptación cultural. La verdad, sin embargo, era mucho más cruel. Se trataba de una estrategia deliberada, orquestada desde las altas esferas, para mantener el status quo y sofocar cualquier atisbo de cambio que pudiera amenazar el poder de un grupo selecto. Henderson, lejos de estar completamente redimido, se había convertido en una pieza más en este engranaje. Su condescendencia y prejuicio no eran impulsos personales, sino reflejos de una cultura corporativa enferma que él, a su vez, había aprendido y perpetuado. Ethan accedió a correos electrónicos de la época en que Henderson fue contratado y descubrió que su ascensión había sido facilitada por un antiguo mentor que promovía activamente la exclusión de ciertos perfiles. Las cartas de recomendación que validaban su ascenso hablaban de lealtad a la visión corporativa y habilidad para mantener el control, eufemismos para la adhesión a una política de exclusión. Sterling, al enterarse de la magnitud de la conspiración, se sintió profundamente avergonzado. Su desafío inicial, nacido de un prejuicio apenas disimulado, había sido el detonante para desvelar una red mucho más vasta de discriminación sistemática. Ethan, le dijo Sterling durante una de sus reuniones estratégicas, creí que el ajedrez era el único juego donde las apariencias podían engañar. No imaginé que todo este edificio, este mundo, estuviera construido sobre una red de engaños y exclusiones tan elaborada. Sterling se comprometió a utilizar su influencia y recursos para llevar la verdad a la luz. Su empresa, Vance & Croft, comenzaría una investigación interna exhaustiva y ofrecería apoyo legal a las posibles víctimas de estas prácticas. Ethan, ahora más que nunca, se sentía responsable. Su victoria individual en el ajedrez se había convertido en el catalizador de una revolución silenciosa. Ya no se trataba solo de su startup o de demostrar su valía, sino de desmantelar un sistema que aplastaba el potencial de tantos otros jóvenes como él, talentosos y ambiciosos, pero a menudo relegados a la invisibilidad por color de piel, origen o simplemente por pensar diferente. Comenzó a recopilar testimonios, a trazar conexiones, utilizando su mente analítica para mapear la red de influencia y corrupción. Cada documento que encontraba, cada conversación que grababa, era una pieza más para el tablero de su juego, un juego que iba más allá de la victoria individual y apuntaba a la justicia sistémica.
El eco de las palabras de Sterling, gáname en ajedrez y financio tu startup, resonaban ahora con una fuerza diferente, no como una promesa de beneficio personal, sino como un llamado a la acción colectiva. La partida de ajedrez había sido pública, pero la verdadera batalla, la que se libraría contra las entrañas del poder corporativo, sería una guerra de información, estrategia y convicción. Henderson era, en el mejor de los casos, un peón sacrificado en esta partida mayor. Los verdaderos arquitectos de la discriminación estaban más arriba, ocultos tras la fachada de éxito y respetabilidad de la Apex y otras instituciones similares. La verdad era un arma poderosa y Ethan estaba decidido a afilarla. Había descubierto que varios ejecutivos clave dentro de la Apex y en otras firmas de la industria tecnológica estaban involucrados en estas prácticas, creando un ciclo de exclusión que se autoperpetuaba. Estos individuos, aterrorizados por la posibilidad de que sus acciones salieran a la luz, empezaban a moverse, a intentar silenciar a Ethan y a sus aliados. El ambiente en el Apex, que había pasado de la sorpresa a una cautelosa apertura, ahora destilaba una tensión latente, una sensación de que el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. El tablero estaba preparado, las piezas en su sitio, y la estrategia para desmantelar la red de corrupción estaba tomando forma en la mente del joven que una vez fue un simple portero. Aquellos que lo habían subestimado, subestimaron la profundidad de su juego y el alcance de su visión. La lucha por la justicia social se había convertido en su tablero de ajedrez personal y él estaba listo para dar el jaque mate definitivo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado entre hacer lo correcto y proteger tu propia seguridad, sabiendo que seguir tu verdad podría costarte todo lo que tienes? ¿Cómo manejas esa encrucijada donde tus valores fundamentales entran en conflicto directo con las expectativas y las presiones del mundo que te rodea? La euforia inicial en el vestíbulo del Apex se había disipado como la niebla matutina, reemplazada por una corriente subterránea de cambios concretos que remodelaban la estructura misma del edificio y, lentamente, la mentalidad de quienes lo habitaban. Ethan, ahora trabajando codo a codo con Sterling en el desarrollo de su startup de tecnología asistencial, se había convertido en el epicentro de una transformación que iba mucho más allá de la simple financiación de un proyecto innovador. La victoria individual de Ethan en la partida de ajedrez y su posterior demostración de pericia técnica habían sido el catalizador. Ahora, el verdadero trabajo de reformar el sistema estaba en marcha. Una de las primeras y más impactantes medidas fue la reestructuración del Departamento de Recursos Humanos de la Apex, liderada por Clara, quien ahora ostentaba un puesto de mayor autoridad y visión estratégica. Se implementaron rigurosos programas de diversidad e inclusión no como meros ejercicios de cumplimiento, sino como pilares fundamentales de la nueva cultura corporativa. Las entrevistas de trabajo fueron rediseñadas para eliminar sesgos subconscientes y los sistemas de contratación se volvieron transparentes, permitiendo el escrutinio público de los criterios de selección. La discriminación, antes tolerada en las sombras por la inacción de la gerencia, ahora era una ofensa grave, con un sistema de denuncia seguro y confidencial que ofrecía protección a quienes la utilizaban. Henderson, habiendo aceptado su responsabilidad en un intento forzado pero sincero de redención, se ofreció voluntariamente a participar en paneles de discusión sobre prejuicios y diversidad. Su transformación aún en progreso, pero observable en su humildad y el esfuerzo genuino por comprender el daño causado por la intolerancia. Más allá del Apex, el eco de la victoria de Ethan resonó con fuerza. La historia del portero que derrotó al inversor en 8 movimientos y luego reveló su genio en sistemas informáticos sirvió como un faro de esperanza. Jóvenes talentos, muchos de ellos pertenecientes a minorías y provenientes de comunidades marginadas que antes se sentían invisibles o desalentados, comenzaron a dar un paso al frente. Recibieron el apoyo de la Fundación de Sterling, que se expandió rápidamente, ofreciendo mentoría, becas y oportunidades de inversión en startups emergentes dirigidas por talento diverso. Clara, desde su nueva posición, coordinaba iniciativas de extensión en escuelas y universidades, compartiendo la historia de Ethan como un ejemplo tangible de que el potencial no conoce barreras. La narrativa de Ethan se convirtió en un poderoso recordatorio de que las barreras, a menudo invisibles pero profundamente arraigadas, podían ser derribadas por la audacia, la inteligencia y la perseverancia. Los cambios no se limitaron al sector tecnológico. La historia de Ethan y la consecuente exposición de las prácticas discriminatorias en Apex inspiraron movimientos similares en otras industrias. Empresas que antes se regían por la apariencia y las conexiones de poder comenzaron a ser cuestionadas y a reformarse.
Los Henderson de otros edificios cooperativos, aquellos que habían prosperado a costa del talento subestimado, se vieron obligados a reevaluar sus propias prácticas a enfrentar la condena pública. La ola de cambio impulsada por Ethan demostró que la justicia social no era solo un ideal distante, sino una posibilidad tangible cuando individuos con visión y coraje se atrevían a desafiar el status quo. Ethan, mientras tanto, mantenía la calma y el propósito que lo caracterizaban. No buscaba reconocimiento personal ni alardear de su éxito, sino canalizar la energía del cambio hacia la construcción de un futuro más equitativo. Aceptó una posición honoraria en la junta directiva de la Fundación Sterling, dedicando su tiempo libre, que ahora era significativamente mayor, a mentorizar a jóvenes aspirantes a emprendedores tecnológicos. Escuchaba sus historias, sus frustraciones, sus sueños, y les ofrecía no solo consejos prácticos sobre desarrollo de software o estrategias de negocio, sino también el recordatorio esencial de su abuela: tu valor no lo define lo que otros piensan de ti, sino lo que sabes que eres tú. Les enseñaba ajedrez no solo como un juego, sino como una metáfora de la vida, la importancia de la estrategia, la anticipación, la calma bajo presión y la tenacidad para seguir adelante, incluso ante situaciones adversas. La transformación de Ethan, de un humilde portero a un catalizador de cambio social y un innovador en tecnología, no fue un acto solitario, sino el inicio de una revolución silenciosa. Su ejemplo demostró que las estructuras de poder opresivas, por más arraigadas que parezcan, podían ser desmanteladas por la combinación de una mente estratégica y un corazón comprometido con la justicia. El Apex, que una vez fue un símbolo de destacamiento y prejuicio, ahora se erguía como un monumento a la posibilidad, un recordatorio vibrante de que un solo acto de valentía podía encender una chispa capaz de iluminar el camino para muchos. La partida había terminado, sí, pero el juego por un mundo más justo acababa de comenzar, y el portero negro que ganó en 8 movimientos estaba listo para cada nuevo desafío, sabiendo que cada movimiento calculado era un paso hacia un futuro que él mismo estaba ayudando a construir, juego a juego, idea a idea, vida a vida. ¿Alguna vez has descubierto que un problema que parecía personal era en realidad parte de algo mucho más grande, un mal que afectaba a muchos más de lo que imaginabas? ¿Cómo te enfrentas a la responsabilidad que surge cuando tu verdad se convierte en la verdad de muchos? ¿Y cómo logras mantener la esperanza en la lucha contra un sistema que parece impenetrable? La euforia inicial en el vestíbulo del Apex se había disipado como la niebla matutina, reemplazada por una corriente subterránea de cambios concretos que remodelaban la estructura misma del edificio y, lentamente, la mentalidad de quienes lo habitaban. El contraste con el primer día de Ethan en ese mismo lugar era abismal. Donde antes reinaban la indiferencia, el prejuicio y una marcada jerarquía invisible, ahora se respiraba una atmósfera de respeto, oportunidad y propósito compartido. Ethan, el joven portero negro, ahora se movía con la misma diligencia, pero la suya era la de un director en proceso, un catalizador silencioso de un cambio profundo. Su oficina improvisada, el rincón tranquilo que solía ser su refugio, se había transformado en un centro de operaciones para su incipiente startup de tecnología asistencial, financiada y respaldada por el ahora humilde pero firmemente comprometido señor Sterling, cuyo horror de juicio inicial resonaba aún como un eco en los pasillos menos transitados, se había convertido en un mentor y aliado inquebrantable. Las reuniones estratégicas, antes centradas en la maximización de beneficios a expensas de la equidad, ahora giraban en torno a la innovación inclusiva y el desarrollo de talentos emergentes. Las propuestas de Ethan, antes murmuradas a sí mismo en la intimidad de su mente, ahora eran el eje de conversaciones que buscaban cambiar el panorama tecnológico. El verdadero cambio, sin embargo, se manifestaba en la trama que entrelazaba la vida cooperativa del Apex. Henderson, habiendo aceptado su responsabilidad de manera pública ante Sterling y el personal, se había sometido a un riguroso programa de capacitación en diversidad e inclusión. Su condescendencia había sido reemplazada por una cautela reflexiva, sus gestos antes altivos por una humildad esforzada mientras aprendía a reconocer el valor en cada individuo, independientemente de su uniforme o su origen. Participaba activamente en los paneles de discusión sobre sesgos y prejuicios, su propia transformación volviéndose un testimonio viviente de que el cambio, aunque arduo, era posible. La comunidad de empleados del Apex, antes dividida por la subestimación y el miedo, ahora se unía bajo la influencia del ejemplo de Ethan y las nuevas políticas. Clara, desde su elevada posición en recursos humanos, lideraba iniciativas que aseguraban la transparencia y la equidad en todos los niveles, desmantelando sistemáticamente las barreras invisibles que antes se erigían con tanta facilidad.
La historia de Ethan, el portero que ganó en ajedrez en 8 movimientos y luego reveló su genio en tecnología, se había propagado más allá de los muros del rascacielos. Su victoria, inicialmente un desafío personal contra el prejuicio, se había convertido en un poderoso símbolo de esperanza. Jóvenes talentos de minorías, aquellos que antes se sentían marginados, comenzaron a ver en Ethan un faro de posibilidad. La Fundación Sterling, ahora expandida con fondos provenientes del éxito de la startup de Ethan y el compromiso renovado de Sterling, se dedicaba a identificar y mentorizar a estos jóvenes, ofreciendo becas, recursos y una plataforma para que sus ideas florecieran. Las aulas de las escuelas y universidades, antes focos de desánimo para muchos, resonaban ahora con los ecos de la perseverancia de Ethan, inspirando a una nueva generación a desafiar la adversidad y a creer en su propio potencial. La cadena de influencias positivas se extendió, inspirando cambios en otras industrias, exponiendo prácticas discriminatorias y fomentando una cultura donde el mérito y la visión eran los verdaderos pilares del éxito. El legado de Ethan era una red intrincada de mentoría, innovación y justicia social. Ya no era solo el brillante jugador de ajedrez o el hábil técnico, era un estratega del cambio, un arquitecto de un futuro más equitable. Dedicaba su tiempo libre, ahora liberado de la necesidad de ocultar su talento para sobrevivir, a guiar a jóvenes aspirantes, no solo en los aspectos técnicos de la tecnología o la estrategia del ajedrez, sino en la esencia de su propia jornada, el autoconocimiento y la valentía de ser uno mismo ante el mundo. Tu valor, les recordaba, retomando las palabras de su abuela con una resonancia más profunda, no lo define lo que otros piensan de ti, sino lo que sabes que eres tú. El ajedrez nos enseña a pensar varios pasos adelante, pero la vida te enseña a ser tú mismo en cada paso, sin importar el tablero. Hoy, el Apex brillaba con una luz diferente, no solo artificial, sino una luz intrínseca de potencial liberado y justicia aplicada. Henderson se acercó a Ethan, no con órdenes, sino con una oferta para ayudar a organizar la próxima conferencia sobre diversidad tecnológica. La humildad marcada en su rostro contrastaba con la altivez del pasado. Sterling lo saludó con un respeto genuino, ya no como el joven que lo desafió en una partida, sino como un colega visionario. La partida de ajedrez había terminado en 8 movimientos, pero el juego por una sociedad más justa, iniciado ese día, continuaba evolucionando. Ethan, el portero que demostró que un tablero de ajedrez puede ser un microcosmos de la vida y que la verdadera inteligencia trasciende las apariencias, había ganado no solo una partida, sino la partida más importante de todas, la de cambiar el mundo, un movimiento calculador y una palabra de verdad a la vez. El ejemplo que dejó resonaría por décadas, una poderosa demostración de que la humildad, la inteligencia y la perseverancia podían desmantelar cualquier barrera y que la justicia social era una jugada ganadora que todos podían y debían aprender a jugar. Si esta historia de superación te inspiró tanto como me inspiró al escribirla, compártela con alguien que necesita escuchar esto. Si crees en el poder de la persistencia y que el mérito siempre vence, dale like y suscríbete al canal porque viene mucha historia extraordinaria que no puedes perderte. Así me ayudas a alcanzar más personas que necesitan saber que pueden superar cualquier adversidad.